Pagué el hotel, el vestido, los regalos, y cuando llegué, mi hijo me presentó como una amiga de la familia. El aire se me escapó de los pulmones como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Aurora Méndez. Tengo 68 años y vivo en Puebla, México, en una casita de adobe con techo de teja roja que heredé de mi madre. Cada mañana, desde hace más de 40 años, me levanto a las 5:30 de la madrugada. No porque tenga que ir a trabajar ya, sino porque mi cuerpo no conoce otro ritmo. Mis manos, marcadas por décadas de lavar ropa ajena y limpiar casas que nunca fueron mías, siguen temblando ligeramente cuando sostengo la taza de café de barro que me regaló mi único hijo cuando cumplió 15 años. La rutina es siempre la misma. Prendo la radio para escuchar las noticias mientras hiervo agua en una olla de peltre despostillada. El olor del café de olla, con su pizca de canela, llena la cocina pequeña donde caben apenas una mesa de madera gastada y 2 sillas desiguales. Una para mí, la otra siempre vacía, esperando. Siempre esperando. Mi vestido de casa es un camisón floreado de algodón que se ha lavado tantas veces que los colores se han vuelto fantasmas de lo que fueron. Mis pantuflas de fieltro rosa suenan como susurros contra el piso de cemento pulido que yo misma encero cada viernes, aunque ya nadie viene a visitarme para notarlo. Esta mañana de octubre era diferente. No por el clima. Puebla siempre amanece fresco en esta época, sino porque había recibido un mensaje de mi hijo Samuel la noche anterior, un mensaje que llevaba esperando 3 semanas, desde que le había enviado el último de los 50,000 pesos que me pidió para su boda. Ya está todo listo, mamá. Mañana es el gran día. Te veo en la iglesia de San Francisco, en la Ciudad de México. Gracias por todo. Gracias por todo. 4 palabras que sonaban tan vacías como mi cuenta bancaria, tan frías como las baldosas bajo mis pies descalzos cuando me levantaba cada noche a tomar agua, pensando en si había hecho lo correcto al vender los aretes de oro de mi abuela para cubrir el costo del vestido de novia de Lucía. Samuel, mi único hijo, mi razón de existir durante 45 años. Desde que su padre nos abandonó cuando él tenía apenas 3 años, un hombre que se fue una mañana a comprar cigarros y nunca regresó, como en esas historias tristes que uno escucha en las radionovelas, mi vida se había reducido a una sola misión: hacer de mi niño un hombre de bien, un profesional, alguien que no tuviera que limpiar excusados ajenos ni planchar camisas para señoras que lo miraran con desprecio. Trabajé limpiando 5 casas diferentes en las colonias más ricas de Puebla. Me levantaba a las 4 de la mañana para tomar 2 camiones urbanos y llegar a la primera casa a las 6. Regresaba a mi hogar a las 8 de la noche, con las rodillas hinchadas y las manos resecas por el cloro y los detergentes baratos. Pero nunca me quejé. Nunca. Los sábados lavaba y planchaba ropa ajena hasta las 10 de la noche. Los domingos cocinaba tamales para vender afuera de la iglesia después de misa. Todo centavo extra se guardaba en una lata de café Nescafé que escondía detrás de los sacos de frijol, en la cocina. Para el futuro de Samuel, me repetía cada vez que depositaba monedas y billetes arrugados. Cuando él cumplió 18 años y me dijo que había sido aceptado en la universidad privada más cara de la ciudad para estudiar medicina, no dudé ni un segundo. Vendí mi único anillo de oro, una argolla sencilla que había pertenecido a mi madre, y saqué todos mis ahorros de 20 años para pagar la inscripción y el primer semestre. Te prometo que te voy a devolver todo, mamá, me había dicho aquella tarde, abrazándome con fuerza en la cocina. Cuando sea doctor, vas a vivir como una reina. Yo sonreí y le acaricié el cabello negro y rizado que había heredado de mí. No tienes que devolverme nada, mijo. Con verte triunfar me basta. Durante 8 años, mientras él estudiaba, yo seguí limpiando casas. Cuando se graduó y consiguió trabajo en un hospital de la Ciudad de México, pensé que por fin podríamos respirar tranquilos, que por fin él podría ayudarme un poco, mientras yo seguía trabajando porque no sabía hacer otra cosa. Pero Samuel había cambiado.
La ciudad lo había cambiado. Su trabajo lo había cambiado. Sus nuevos amigos, sus nuevos círculos sociales, su nueva vida, lo habían convertido en alguien que yo ya no reconocía del todo. Sus visitas a Puebla se volvieron esporádicas. Una vez cada 2 meses, luego cada 3. Siempre tenía mucho trabajo. Siempre estaba muy ocupado. Siempre había algo más importante que visitar a su madre. Cuando venía, se quedaba apenas unas horas. Comía mi mole poblano, el mismo que le encantaba de niño, con prisa, revisando constantemente su teléfono celular. Tengo que regresar temprano, mamá. Mañana tengo una cirugía importante. Yo asentía, orgullosa de que mi hijo fuera tan responsable, tan dedicado, tan exitoso. El año pasado conoció a Lucía en el hospital donde trabajaba, una enfermera joven, bonita, de familia acomodada de la colonia del Valle. En las pocas fotos que me había mostrado en su teléfono, se veía elegante, con vestidos caros y sonrisa perfecta, todo lo que yo nunca pude ser. Es increíble, mamá. Es inteligente, culta, refinada. Estoy seguro de que es la mujer de mi vida. Yo me alegré por él, aunque algo en mi pecho se apretó cuando noté cómo sus ojos brillaban al hablar de ella. Nunca había brillado así cuando hablaba conmigo. Hace 6 meses me llamó, emocionado. Mamá, le propuse matrimonio y me dijo que sí. Va a ser en octubre, en la Ciudad de México. Una boda por todo lo alto, como se merece. ¿Cuánto necesitas? Fue mi primera pregunta, porque sabía que vendría. Siempre venía. Bueno, es que la familia de Lucía es muy exigente. Quieren que la boda sea en el hotel más elegante de Polanco. Y el vestido que ella quiere cuesta una fortuna. Yo estoy ahorrando, pero... ¿Cuánto, Samuel? 50,000 pesos, mamá. Sé que es mucho, pero... los vas a tener. Y los tuvo. Vendí mi televisión, empeñé mi cadena de oro. Pedí un préstamo en la Caja Popular del barrio, usando mi casa como garantía. Todo para que mi hijo tuviera la boda perfecta con la mujer perfecta. Ahora, mientras terminaba de alistarme para tomar el autobús a la Ciudad de México, miraba mi reflejo en el espejo rajado del tocador, mi vestido azul marino, el único elegante que tenía, comprado en el tianguis de los jueves y ajustado por la costurera del barrio. Me quedaba un poco grande. Había bajado de peso por los nervios y la emoción. Mis manos temblaron al ponerme los aretes de fantasía que había comprado especialmente para la ocasión. En unas horas, vería a mi hijo convertirse en esposo. Conocería oficialmente a mi nuera. Sería parte de una familia nueva, expandida. Lo que no sabía era que esas mismas manos temblarían por razones muy diferentes antes de que terminara el día. Que esa mujer de 68 años que se miraba en el espejo con ilusión, pronto descubriría que para su propio hijo, ella no era más que un secreto vergonzoso, una amiga de la familia, de la que era mejor no hablar demasiado. El camión de primera clase hacia la Ciudad de México olía a desinfectante barato y sueños aplazados. Me acomodé en el asiento 14B, junto a la ventanilla, cargando una bolsa de plástico con los regalos que había preparado para la pareja. Un mantel bordado a mano que me había tomado 3 meses terminar y un rosario de plata que había pertenecido a mi abuela. Durante las 4 horas de viaje, mientras veía pasar los campos de maíz y los pueblitos polvorientos de Tlaxcala, mi mente se llenó de recuerdos. Recuerdos que dolían y consolaban al mismo tiempo. Recordé aquella madrugada de diciembre de 1995, cuando Samuel tenía 8 años y despertó con fiebre de 40 grados. No teníamos dinero para el taxi, así que lo cargué en mis brazos durante 12 cuadras hasta el centro de salud, bajo una lluvia helada que nos calaba hasta los huesos. Mis zapatos de plástico se rompieron a la mitad del camino, pero seguí caminando descalza sobre el pavimento mojado. Mi hijito se me va a morir, pensaba mientras sentía cómo su cuerpecito ardía contra mi pecho. En el centro de salud nos hicieron esperar 5 horas porque no teníamos seguro médico. Yo me quedé ahí, meciéndolo, susurrándole canciones de cuna mientras él temblaba y deliraba. Cuando por fin lo atendieron, el doctor, un hombre joven con cara de pocos amigos, me regañó por haber tardado tanto en llevarlo. Señora, esto pudo ser grave. Es una infección de garganta que necesita antibióticos inmediatos. Los antibióticos costaban 300 pesos,
Yo tenía apenas 80 en la cartera. Me salí de la consulta, dejé a Samuel con la enfermera y caminé hasta la casa de empeño más cercana. Ahí vendí mi reloj, el único regalo que me había dado su padre antes de irse, por 250 pesos. Esa noche, mientras Samuel dormía con la fiebre ya bajando, yo me quedé despierta contando monedas para ver si me alcanzaba para la comida del día siguiente. No me alcanzó. Desayunamos té de canela con azúcar y tortillas duras del día anterior. Pero él sanó. Y yo sonreí. Recordé también el día que cumplió 15 años. Llevaba meses ahorrando centavo por centavo para comprarle una bicicleta usada que había visto en una tienda de segunda mano del centro de Puebla. Una bicicleta azul con llantas medianas y algunos rayones, pero funcionaba perfectamente. Costaba 800 pesos. La mañana de su cumpleaños, fui temprano a la tienda con mis ahorros contados y recontados. Pero cuando llegué, ya la habían vendido. El dueño, un señor gordo con bigote canoso, me vio la cara de desilusión y me ofreció otra bicicleta, más vieja, más maltratada, por el mismo precio. Es lo único que me queda en su presupuesto, señora. La compré. La llevé a casa arrastrándola porque los frenos no funcionaban bien. Pasé toda la tarde arreglándola con las pocas herramientas que teníamos. Le puse aceite a la cadena, ajusté los tornillos, limpié el óxido con un trapo viejo y detergente. Cuando Samuel llegó de la escuela y la vio recargada contra la pared del patio, con un moño rojo que había hecho con un listón de regalo reciclado, sus ojos se iluminaron como si fuera la bicicleta más hermosa del mundo. «Está padrísima, mamá. Es exactamente la que quería», mintió. Yo sabía que mintió porque había visto cómo miraba las bicicletas nuevas de sus compañeros de clase cuando iban a jugar a la casa, pero me abrazó con tanta fuerza, con tanto amor genuino, que por un momento creí que efectivamente era la bicicleta más hermosa del mundo. Esa noche, cuando él ya dormía, yo me quedé en la cocina viendo mis manos maltratadas por el trabajo. Tenía las uñas rotas de tanto tallar pisos, los nudillos resecos, los dedos hinchados por cargar baldes de agua. Pero había valido la pena. Todo valía la pena por esa sonrisa. Durante sus años de universidad, los sacrificios se multiplicaron. Samuel necesitaba libros carísimos, uniformes médicos, equipo especializado. Yo conseguí trabajo de noche limpiando oficinas en el centro de Puebla para duplicar mis ingresos. Dormía 3 horas diarias. Recuerdo vívidamente la vez que me pidió dinero para un congreso médico en Guadalajara. Es una oportunidad única, mamá. Van a estar los mejores doctores de México. Si voy, puedo hacer contactos importantes para mi futuro. Necesitaba 5,000 pesos para el viaje, el hotel y la inscripción. Yo no los tenía, pero sabía dónde conseguirlos. Mi comadre Esperanza me había ofrecido muchas veces comprarme el anillo de compromiso de mi difunta madre, una sortija de oro blanco con un pequeño diamante que era lo único valioso que me quedaba de ella. Te doy 8,000 pesos por él, Aurora. Sé que lo necesitas. Siempre le había dicho que no. Ese anillo era mi conexión con mi madre, mi única herencia, el último pedazo tangible de la mujer que me había enseñado a ser fuerte. Pero esa tarde, viendo la ilusión en los ojos de Samuel mientras me explicaba la importancia del congreso, supe que tenía que venderlo. ¿En serio, mamá? ¿Harías eso por mí? Por ti haría cualquier cosa, mijo. Vendí el anillo. Samuel fue a su congreso. Regresó lleno de anécdotas sobre los doctores importantes que había conocido, los hoteles elegantes donde se había hospedado, la comida gourmet que había probado. Yo sonreía mientras él me contaba, frotando inconscientemente el dedo donde durante 20 años había llevado el anillo de mi madre. Pero él estaba feliz. Y eso era lo único que importaba. Los años pasaron. Cada llamada telefónica de Samuel era igual. «Hola, mamá. ¿Cómo estás? Oye, necesito un favor». Y yo siempre decía que sí. Siempre. Cuando se graduó de médico, yo esperaba que las cosas cambiaran. Que por fin él podría ayudarme a mí, aunque fuera un poquito. Que podríamos ser más como madre e hijo y menos como, bueno, como lo que habíamos sido siempre. Yo dando, él recibiendo. Pero las peticiones continuaron, solo que ahora eran más grandes.
más caras, más urgentes, un curso de especialización en cardiología, un carro usado para transportarse por la ciudad, el depósito de un departamento en una colonia decente de la Ciudad de México. Mamá, cuando sea cardiólogo certificado, te voy a comprar una casa nueva, con jardín, y una muchacha que te ayude con la limpieza. Yo seguía esperando, seguía creyendo, seguía dando, hasta que llegó Lucía a su vida, y las peticiones cambiaron de naturaleza. Ya no era para su educación o su carrera. Era para impresionar a una mujer cuya familia tenía más dinero en una cuenta bancaria que yo había visto en toda mi vida. Su papá es dueño de 3 farmacias, mamá, y su mamá es maestra de universidad. Son gente muy refinada, muy educada. Lucía está acostumbrada a cierto nivel de vida que, aparentemente, incluía bodas de 200,000 pesos en hoteles de 5 estrellas. Mientras el camión se acercaba a la terminal de autobuses de la Ciudad de México, vi mi reflejo en la ventanilla. Una mujer de 68 años, con arrugas que contaban la historia de cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada peso ahorrado para el futuro de otro. Tenía la sonrisa nerviosa de alguien que se prepara para el momento más importante de su vida. Ver a su hijo casarse con la mujer de sus sueños, en la boda que ella misma había financiado con las últimas gotas de su patrimonio. Lo que no sabía era que en unas horas, esa misma mujer descubriría que 45 años de amor incondicional podían borrarse con 4 palabras dichas sin mirarte a los ojos. Una amiga de la familia. El camión se detuvo con un suspiro de frenos desgastados, igual que el suspiro que yo daría cuando me diera cuenta de que algunos sacrificios no se hacen por amor, se hacen por costumbre. Y la costumbre, a diferencia del amor, no siempre es correspondida. La iglesia de San Francisco, en el corazón de la Ciudad de México, se alzaba majestuosa bajo el sol de octubre. Sus torres coloniales parecían tocar el cielo mientras yo caminaba por el atrio de piedra, cargando mi bolsa de mano y el regalo envuelto en papel dorado que había comprado en una papelería de Puebla. Llevaba mi vestido azul marino recién planchado, mis zapatos negros de tacón bajo que me apretaban pero que eran los únicos elegantes que tenía, y mi corazón latiendo como tambor de banda de pueblo. Después de 4 horas de viaje, por fin vería a mi hijo convertirse en esposo. Al entrar, quedé paralizada por la magnificencia del lugar. El altar estaba decorado con arreglos florales blancos que debían costar más que mi sueldo de 3 meses. Rosas, alcatraces, orquídeas, flores que yo solo había visto en las revistas que las señoras para las que trabajaba dejaban sobre sus mesas de centro. Los invitados ya estaban llegando. Hombres en trajes de marca, mujeres con vestidos que parecían sacados de telenovelas, joyas que brillaban bajo la luz de los vitrales. Todos hablaban en voz baja, con esa elegancia estudiada de la gente que nunca ha tenido que preocuparse por llegar al final del mes. Me quedé parada en la entrada, sintiéndome como un pez fuera del agua, cuando vi a Samuel al frente del altar, mi hijo, mi niño, vestido con un smoking negro que le quedaba perfecto, peinado con gel, más guapo que nunca. Se veía como esos galanes de las películas que yo veía los domingos en la televisión de la vecina. Intenté acercarme, pero una señora elegante de unos 50 años, con pearls en el cuello y el cabello perfectamente arreglado, me detuvo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Disculpe, ¿usted es invitada de la novia o del novio?» «Del novio», le dije con orgullo. «Soy Aurora, la mamá de Samuel». La mujer me miró de arriba abajo, como si estuviera evaluando mi vestido, mis zapatos, mi peinado hecho en casa. Su sonrisa se volvió más tensa. «Ah, qué interesante. Yo pensé que... Bueno, no importa. Los familiares del novio se sientan del lado derecho». Pero no me llevó hacia adelante, donde estaban sentadas las familias importantes. Me señaló las bancas del fondo, casi junto a la puerta de salida. «Aquí va a estar muy cómoda», me dijo, y se alejó rápidamente. Me senté sola en esa banca trasera, rodeada de invitados que no conocía y que tampoco parecían interesados en conocerme. A mi lado se sentó un señor mayor que resultó ser el florista, y del otro lado una mujer joven que después supe era la coordinadora del evento. Desde ahí, veía las nucas elegantes de la familia de Lucía en las primeras filas.
Su madre, una mujer rubia con un vestido rosa palo que gritaba dinero, platicaba animadamente con otras señoras igual de arregladas. Su padre, un hombre distinguido con lentes y corbata de seda, revisaba su reloj de oro cada 5 minutos. Yo revisaba mi reloj de plástico que había comprado en el tianguis, preguntándome por qué Samuel no me había buscado aún para saludarme. Seguramente estaba nervioso, ocupado con los preparativos. Después de la ceremonia tendríamos tiempo de platicar. Cuando empezó la música y Lucía apareció caminando por el pasillo central, se me llenaron los ojos de lágrimas. Estaba hermosa. Su vestido era una obra de arte, bordado a mano con perlas y encajes que parecían nubes. Su velo se extendía metros detrás de ella, como una cascada de tul blanco. Y mi Samuel la miraba como si fuera un ángel bajado del cielo. Pensé en el vestido que yo había usado en mi boda, 30 años atrás. Un vestido sencillo de poliéster blanco que había comprado en el mercado y que mi comadre me había prestado un collar de fantasía para adornar. Pensé en mi boda en la iglesia del barrio, con tamales y aguas frescas en el patio de la casa de mi suegra. Pero esto era diferente. Esto era lo que Samuel se merecía, una boda de princesa, con una novia de revista y una celebración que quedaría grabada para siempre en sus memorias. Lloré de emoción durante toda la ceremonia. Lloré cuando dijeron, sí, acepto. Lloré cuando se besaron. Lloré cuando el sacerdote los declaró marido y mujer. Lo que no sabía era que en unas horas lloraría por razones muy diferentes. Después de la ceremonia, los invitados se trasladaron al Hotel Four Seasons de Polanco, un lugar que yo ni siquiera sabía que existía, con pisos de mármol, candelabros de cristal y ventanas enormes que daban vista a un jardín que parecía salido de un cuento de hadas. Busqué a Samuel entre la multitud, pero estaba rodeado de gente felicitándolo, abrazándolo, tomándose fotos con él. Decidí esperarlo pacientemente. Al fin y al cabo, era su día. Ya habría tiempo para que me presentara con su nueva familia política. Me acerqué a la mesa donde estaban sirviendo copas de champán, una bebida que yo nunca había probado, pero que se veía elegante en las manos de todos los invitados. Una mesera joven, uniformada de negro con delantal blanco, me ofreció una copa. «Gracias, hija», le dije. Y ella me sonrió con calidez. Era la primera sonrisa genuina que recibía en todo el día. El champán sabía agrio, burbujeante, extraño, pero me lo tomé lentamente, observando desde lejos cómo mi hijo y su nueva esposa recibían felicitaciones y regalos elegantemente envueltos. Fue entonces cuando Samuel se acercó hacia donde yo estaba, trayendo del brazo a Lucía, que se veía radiante con su vestido de fiesta color marfil, más sencillo que el de la iglesia, pero igual de elegante. Mi corazón se aceleró. Por fin iba a conocer oficialmente a mi nuera. Por fin Samuel me iba a presentar como lo que era, su madre, la mujer que lo había criado, que había sacrificado todo por él. «Lucía», le dijo Samuel con una sonrisa que no reconocí, una sonrisa que parecía... «¿Avergonzada? Te presento a Aurora». Hizo una pausa larga, incómoda, que se sintió como una eternidad. «Ella es una amiga de la familia». El mundo se detuvo. Las palabras resonaron en mis oídos como el eco de una campana rota. «Una amiga de la familia. Una amiga de la familia. Una amiga de la familia». Lucía me extendió la mano con la elegancia de alguien que había sido educada en los mejores colegios privados. «Mucho gusto, Aurora. Qué amable de tu parte venir desde tan lejos». Mi mano temblaba cuando tomé la suya. Era suave, sin callos, con uñas perfectamente arregladas y un anillo de compromiso que brillaba más que todas las estrellas que había visto en mi vida. «El gusto es mío», logré articular con la voz quebrada. Samuel evitó mi mirada. Se veía incómodo, ansioso por terminar esa presentación y seguir con otros invitados más importantes. «Bueno, nos vamos a la mesa principal. Que disfrutes la fiesta, Aurora». Y se fueron. Mi hijo y su nueva esposa se alejaron, tomados del brazo, riéndose de algo que él le susurraba al oído, mientras yo me quedaba ahí parada como un mueble olvidado en medio del salón. Una amiga de la familia, 45 años de ser su madre,
reducidos a 4 palabras que me borraban de su historia. Una amiga de la familia. Como si fuera la vecina que le había prestado azúcar alguna vez. Como si fuera una conocida lejana que había aparecido por casualidad en su boda. No era su madre. No era la mujer que lo había parido, que lo había criado sola, que había vendido sus últimas pertenencias para pagarle esa boda perfecta. Era una amiga de la familia. Sentí que me faltaba el aire. El salón elegante comenzó a darme vueltas. Los candelabros de cristal se volvieron borrosos. Las voces de los invitados se convirtieron en un murmullo lejano. Me senté en una silla que encontré cerca de una columna, tratando de recuperar la compostura. Saqué mi pañuelo del bolso y me sequé discretamente las lágrimas que habían comenzado a rodar por mis mejillas. La mesera joven que me había servido el champán se acercó con cara de preocupación. ¿Está usted bien, señora? ¿Necesita algo? Estoy bien, hija. Solo necesito un momento. Pero no estaba bien. Y sabía que después de ese momento, nunca volvería a estar bien de la misma manera. Porque había descubierto que el amor de madre, por más incondicional que sea, a veces no es suficiente para comprar el respeto de un hijo. Y que algunas veces, cuando das todo por alguien, lo único que consigues es convertirte en un secreto del que ese alguien se avergüenza. Una hora después del momento de la presentación, cuando logré recuperar algo de compostura secándome las lágrimas con el pañuelo bordado que había pertenecido a mi madre, una coordinadora del hotel se acercó con una sonrisa profesional y una tablet en las manos. Disculpe, señora, ¿me podría decir su nombre? Necesito ubicarla en su mesa para la cena. Aurora Méndez, respondí, tratando de que mi voz sonara normal. La mujer revisó su lista durante varios minutos largos, frunciendo el ceño mientras pasaba páginas en su dispositivo. ¿Aurora Méndez? No la encuentro en la lista principal de invitados. Déjeme revisar en... Siguió buscando. Ah, aquí está. Mesa 18. Mesa 18. El número resonó en mi cabeza mientras seguía a la coordinadora a través del salón elegante, pasando por las mesas principales numeradas del 1 al 10, donde estaban sentadas las familias importantes, los amigos cercanos, los colegas médicos de Samuel. La mesa 18 estaba en el rincón más alejado del salón, casi escondida detrás de una columna decorativa, desde donde apenas se veía la mesa principal donde estaban los novios. Tan lejos que parecía estar en otra fiesta. Cuando llegué, descubrí quiénes eran mis compañeros de mesa. El fotógrafo de la boda, quien había terminado su trabajo y se quedaba a cenar, la coordinadora de eventos con su asistente, el florista que había hecho los arreglos y 2 meseros que aparentemente tenían derecho a sentarse cuando no estaban sirviendo. El fotógrafo, un hombre de unos 40 años con barba hipster y camisa de mezclilla, me miró con curiosidad cuando me presenté. ¿Y tú cómo conoces a los novios?, me preguntó mientras desenvolvía su servilleta de tela. Por un momento, las palabras se me atoraron en la garganta. ¿Qué debía responder? ¿La verdad? ¿La versión de Samuel? Conozco mucho a Samuel, dije finalmente. ¡Ah, qué padre! Yo llevo trabajando con esta familia como 3 años. La mamá de Lucía organiza unas fiestas increíbles. ¿Has estado en alguna de sus reuniones antes? No, susurré. Es la primera vez. Y sería la última, pensé. El florista, un señor mayor con manos manchadas de tierra, me sonrió con calidez. Yo tampoco soy de su círculo social, no te preocupes. Pero la comida siempre está buena en estos eventos. Tenía razón. Cuando comenzaron a servir la cena, llegaron platillos que yo nunca había visto en mi vida. Entrada de salmón ahumado con no sé qué hierbas, sopa de algo que no pude identificar pero que sabía a gloria, un plato principal de carne que se deshacía en la boca acompañada de verduras talladas como flores. Cualquier otra noche, habría disfrutado esa comida como una experiencia única, pero cada bocado sabía a humillación. Cada sorbo de vino me recordaba que estaba pagando por una fiesta donde me habían relegado a la mesa de los empleados. Desde mi asiento podía ver apenas pedazos de lo que pasaba en la mesa principal. Samuel y Lucía brillaban como estrellas de cine, rodeados de sus padres, abuelos, hermanos, primos. Una familia completa, feliz, elegante. Vi cuando los padres de Lucía se levantaron para dar un brindis. El padre,
con su traje de marca y su reloj de oro, habló de lo orgulloso que estaba de su hija, de cómo Samuel era el yerno perfecto que siempre habían soñado, de cómo los dos jóvenes representaban el futuro brillante de México. Por los valores familiares que nos unen, terminó su discurso, alzando su copa de champán. Por el amor que trasciende generaciones. Todos aplaudieron. Yo también aplaudí, desde mi rincón, sintiendo cómo esas palabras sobre valores familiares se clavaban en mi pecho como dagas. Después se levantó la madre de Lucía, una mujer impecablemente arreglada con un vestido que probablemente costaba más que mi casa. Habló de lo feliz que estaba de recibir a Samuel en su familia, de cómo había criado a una hija con principios sólidos, de cómo estaba segura de que sus nietos serían bendecidos con los mejores abuelos del mundo. Los mejores abuelos del mundo. Ella y su esposo. Yo, al parecer, no existía en ese futuro. Cuando terminó el discurso de la suegra, esperé. Esperé a que llegara el momento en que Samuel se levantara para agradecer a su familia, para mencionarme, para reconocer, aunque fuera con una sola frase, que había una mujer de 68 años sentada en el rincón que había hecho posible que él estuviera ahí. Samuel se levantó, elegante y seguro de sí mismo. Su discurso fue perfecto, ensayado, lleno de palabras bonitas sobre el amor y el compromiso y la familia. Agradeció a los padres de Lucía por recibirlo con tanto cariño. Agradeció a sus colegas médicos por acompañarlo. Agradeció a sus amigos de la universidad por estar presentes. No me mencionó ni una sola vez, ni una, como si yo no hubiera existido nunca en su vida, como si él hubiera llegado a ese momento por arte de magia, sin que nadie lo hubiera criado, educado, financiado, amado incondicionalmente durante 45 años. El fotógrafo que estaba sentado junto a mí notó mi expresión y me preguntó en voz baja, ¿estás bien? Te ves muy pálida. Estoy bien, mentí, fingiendo sonreír mientras por dentro se me desmoronaba lo que quedaba de mi corazón. Después de la cena, vinieron los bailes. El vals de los novios fue hermoso, romántico, como salido de una película. Samuel guiaba a Lucía con elegancia mientras la orquesta tocaba una canción que hablaba de amor eterno. Luego bailó con la madre de Lucía, un baile tradicional, lleno de significado, mientras todos los invitados los miraban con ternura y tomaban fotos con sus teléfonos celulares. Yo esperé. Esperé mi turno. Esperé que Samuel, después de bailar con su suegra, me buscara entre los invitados para bailar conmigo la canción que yo le cantaba cuando era niño y tenía pesadillas. Las mañanitas, que le cantaba cada cumpleaños desde que cumplió 2 años. Pero Samuel no me buscó. En lugar de eso, bailó con las hermanas de Lucía, con las primas, con las amigas de la familia. Bailó con todas las mujeres importantes de esa nueva vida que había construido, todas menos conmigo. Me quedé sentada en mi mesa 18, viendo cómo mi hijo, el niño que había cargado en brazos durante noches enteras cuando tenía cólicos, que había consolado cuando otros niños se burlaban de él en la escuela, que había defendido de maestros injustos y vecinos chismosos, bailaba con todas las mujeres de su nueva vida y me ignoraba completamente. A las 11 de la noche, cuando la fiesta estaba en su punto más alto y yo ya no podía soportar más humillación, decidí irme. Me levanté discretamente de mi mesa, recogí mi bolsa y mi regalo, que nunca tuve oportunidad de entregar, y me dirigí hacia la salida. Nadie notó que me iba, ni Samuel, ni Lucía, ni ninguno de los invitados elegantes que habían compartido esa noche perfecta. En el lobby del hotel, mientras esperaba mi taxi de regreso a la terminal de autobuses, me topé con la mesera joven que me había atendido durante la recepción. Estaba terminando su turno, cambiándose los zapatos incómodos por unos tenis. ¿Ya se va, señora? ¿No se quedó al final de la fiesta? Ya me voy, hija. Tengo que regresar a Puebla. Ella me miró con esos ojos jóvenes que todavía creían en la bondad del mundo. Estuvo muy bonita la boda, ¿verdad? Aunque, perdóneme si soy indiscreta, pero me di cuenta de que la sentaron muy lejos. ¿Es usted familia de alguien? La pregunta inocente de esa muchacha fue la gota que derramó el vaso. Después de horas de contener las lágrimas, de mantener la compostura, de fingir que todo estaba bien,
Ya no pude más. Soy la mamá del novio, le dije, y mi voz se quebró en cada palabra. La chica me miró con una expresión de horror y confusión que reflejaba exactamente lo que yo sentía. ¿Usted es la mamá de Samuel? Pero él dijo que era una amiga de la familia. Lo sé. Nos quedamos ahí paradas en el lobby elegante del hotel. Una mesera de 20 años y una madre abandonada de 68, compartiendo un momento de comprensión silenciosa sobre la crueldad que a veces se esconde detrás de las celebraciones más hermosas. Lo siento mucho, señora, me dijo la muchacha, y pude ver que realmente lo sentía. Por lo menos alguien en esa noche interminable había reconocido que algo estaba terriblemente mal, que una madre no debería estar sentada en la mesa de los empleados en la boda que ella misma había pagado, que una madre no debería ser presentada como una desconocida en el día más importante de la vida de su hijo, que una madre no debería tener que esconderse para llorar en el baño de un hotel de 5 estrellas mientras su hijo baila con todas las mujeres del mundo menos con ella. El taxi llegó y me subí en silencio, llevándome a casa con el corazón roto, pero con una certeza nueva y terrible. Mi hijo ya no era mi hijo. Se había convertido en un extraño elegante que pagaba cenas caras para olvidar de dónde venía. El viaje de regreso a Puebla fue completamente diferente al de ida. 4 horas atrás, había subido a ese mismo camión con ilusión, nerviosa pero feliz, cargando regalos y esperanzas. Ahora regresaba con las manos vacías y el alma destrozada, pero con algo que no había tenido en años: claridad. Clarity dolorosa, pero claridad al fin. Durante esas 4 horas de carretera oscura, mientras veía las luces de los pueblos pasar por la ventanilla, mi mente procesó cada momento de humillación que había vivido, cada mirada despectiva, cada palabra que me había relegado, cada silencio que me había borrado de la historia de mi propio hijo. Pero, por primera vez en décadas, en lugar de buscar excusas para justificar el comportamiento de Samuel, me permití sentir algo que había enterrado bajo años de amor incondicional: enojo. Enojo puro, limpio, justificado. Llegué a mi casita de adobe a las 3 de la madrugada. La llave se sintió pesada en mis manos cansadas mientras abría la puerta que había cerrado con tanta emoción apenas 24 horas antes. Todo estaba exactamente igual. Mi mesa de madera gastada, mis 2 sillas desiguales, mi radio vieja. Pero yo había cambiado completamente. No prendí las luces. Caminé en la oscuridad hacia mi recámara y me senté en el borde de la cama sin quitarme el vestido azul marino. Mis zapatos negros, que me habían apretado durante toda la boda, yacían tirados en el piso como símbolos de una mujer que ya no existía. En lugar de llorar, como había hecho durante tantas noches cuando Samuel me decepcionaba o me ignoraba, sentí algo extraño: silencio interno. Un silencio que no era tristeza, sino liberación. Por primera vez en 45 años, no tenía que preocuparme por cómo mis acciones afectarían a Samuel. No tenía que medir mis palabras, calcular mis gastos, planear mi vida alrededor de sus necesidades y caprichos, porque él ya había tomado esa decisión por los dos. Ya había elegido cortarme de su vida sin siquiera tener la decencia de decírmelo directamente. Me quedé despierta hasta el amanecer, no porque no pudiera dormir, sino porque quería experimentar esa sensación nueva: estar completamente sola, sin obligaciones hacia nadie, sin expectativas que cumplir. A las 6 de la mañana, hice mi café de olla como siempre, pero por primera vez en años no pensé: ¿qué necesitará Samuel? O ¿cuándo me va a llamar? En lugar de eso, pensé: ¿qué necesito yo? La respuesta me sorprendió por su simplicidad. Necesitaba recuperar mi dignidad. El lunes por la mañana, 2 días después de la boda, mi teléfono sonó. Era Samuel. Hola, mamá, ¿cómo estás? Oye, te fuiste muy temprano de la fiesta. No tuve chance de despedirme. Su voz sonaba normal, casual, como si nada hubiera pasado, como si presentarme como una amiga de la familia fuera lo más natural del mundo. Durante años, esa llamada me habría llenado de alegría. Habría interpretado su preocupación como amor, habría encontrado excusas para su comportamiento en la boda. Pero esta vez, solo sentí una calma extraña.
Samuel, necesitamos hablar. Claro, mamá. Pero que sea rápido porque Lucía y yo nos vamos de luna de miel en unas horas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La pregunta flotó en el aire como una bofetada. Lo que pasa es que me presentaste como una amiga de la familia. Silencio del otro lado de la línea. Un silencio largo, incómodo, que confirmó que él sabía exactamente lo que había hecho. Ay, mamá, no empieces con dramas. Fue solo, ya sabes, para que te sintieras más cómoda. La familia de Lucía es muy diferente a nosotros. No quería que te sintieras fuera de lugar. ¿Fuera de lugar? Sí, ya sabes. Ellos son muy educados, muy refinados. Hablan de cosas que tú no entiendes. Pensé que sería más fácil así. Cada palabra era una puñalada, pero extrañamente, no sentí dolor. Sentí claridad. Samuel, soy tu madre, la mujer que te crió sola, que trabajó 18 horas diarias para pagarte la universidad, que vendió todo lo que tenía para que pudieras tener esa boda perfecta. Y te lo agradezco, mamá, pero no he terminado. Mi voz salió más firme de lo que había sido en décadas. Samuel se calló, probablemente sorprendido de escucharme interrumpirlo. Pagué 50,000 pesos de esa boda, dinero que saqué empeñando mi casa, y me sentás en la mesa 18, con los empleados del hotel, mientras tus suegros reciben honores como si fueran la realeza. Mamá, exageras. Además, es mi vida, mi boda. Tienes razón, es tu vida. Y yo ya no voy a formar parte de ella. Las palabras salieron de mi boca antes de que mi mente consciente las procesara. Pero en el momento que las dije, supe que eran ciertas. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que se acabó, Samuel. Se acabó el banco de mamá. Se acabaron los préstamos que nunca pagas. Se acabó la mamá que acepta cualquier migaja de cariño que le quieras dar. No seas dramática. No soy dramática. Soy realista. Por primera vez en mi vida. Colgué el teléfono. Colgué el teléfono y sentí algo que no había experimentado desde que era una joven de 20 años. Libertad absoluta. Mi teléfono empezó a sonar inmediatamente. Samuel otra vez. No contesté. Siguió sonando durante una hora. No contesté ninguna llamada. Por la tarde, cambié mi número de teléfono. El martes fui al banco donde había sacado el préstamo usando mi casa como garantía. La empleada, una mujer joven con sonrisa profesional, revisó mi cuenta con expresión preocupada. Señora Méndez, tiene un préstamo vencido de 50,000 pesos. Si no hace un pago pronto, vamos a tener que iniciar el proceso de embargo. Lo sé, le dije con una calma que me sorprendió. Vengo a solicitar información sobre un plan de pagos. Durante los siguientes días, hice algo que nunca había hecho en mi vida. Puse mis necesidades primero. Revisé mis gastos, calculé mis ingresos, hice números fríos y racionales. Descubrí que sin enviarle dinero constante a Samuel, sin pagar sus emergencias y sus caprichos, yo podía vivir dignamente con mi pensión de limpiadora y los trabajos de costura que hacía los fines de semana. Más que vivir dignamente, podía ahorrar. Por primera vez en décadas, no tenía que preocuparme por un hijo adulto que había decidido que yo era un estorbo en su vida perfecta. El miércoles por la tarde, mientras cosía un vestido para la hija de mi vecina, trabajo que me daba una satisfacción que había olvidado que existía, tocaron a mi puerta. Era mi comadre Esperanza, con cara de preocupación y cargando una bolsa con pan dulce. «Aurora, ¿cómo estás?» Me contó la señora Remedios que regresaste muy temprano de la boda de Samuel. ¿Pasó algo? Esperanza había sido mi amiga durante 30 años. Había estado ahí cuando Samuel era niño, cuando su padre nos abandonó, cuando yo lloraba de cansancio después de jornadas imposibles de trabajo. Por primera vez, le conté la verdad completa, todo. La presentación como amiga de la familia, la mesa 18, los discursos donde me ignoró, el baile que nunca llegó. Esperanza me escuchó en silencio, con los ojos cada vez más abiertos de indignación. «Ese desgraciado», murmuró cuando terminé mi relato. «Después de todo lo que hiciste por él. Ya no importa», le dije. Y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. Ya tomé mi decisión. ¿Cuál decisión? Que Aurora Méndez, de 68 años, va a empezar a vivir para Aurora Méndez. Esperanza sonrió.
Era hora, comadre. Era hora. Esa noche dormí 8 horas seguidas por primera vez en meses. No me desperté preocupándome por si Samuel necesitaba algo, si tenía algún problema, si me iba a llamar. Dormí el sueño profundo y reparador de una mujer que había dejado de cargar el peso del mundo en sus hombros. Al día siguiente, jueves, hice algo que llevaba años posponiendo. Fui al mercado de artesanías de Puebla y compré materiales para hacer los bordados que me encantaban cuando era joven. Hilos de colores brillantes, telas suaves, agujas nuevas. Cosas para mí, compradas con mi dinero, para mi placer. En lugar de ver el gasto como algo irresponsable, como había hecho durante décadas, lo vi como una inversión en la mujer que había sido antes de convertirse únicamente en la mamá de Samuel. Mientras bordaba esa tarde, escuchando música en mi radio vieja, me di cuenta de algo. Hacía años que no me sentía tan en paz. Samuel me había hecho un favor sin saberlo. Al mostrarme exactamente lo que pensaba de mí, me había liberado de la ilusión de que algún día me valoraría como yo merecía. Y sin esa ilusión, sin esa esperanza constante y siempre decepcionada, por fin podía concentrarme en lo único que realmente podía controlar, mi propia vida. Por primera vez en 45 años, Aurora Méndez iba a vivir para Aurora Méndez. Y eso, descubrí, se sentía como renacer. 2 semanas después de cambiar mi número telefónico, cuando ya había comenzado a acostumbrarme al silencio liberador de no esperar llamadas que solo traían peticiones o decepciones, Samuel apareció en mi puerta sin avisar. Era sábado por la mañana. Yo estaba en el patio trasero tendiendo la ropa que había lavado, disfrutando del sol tibio de noviembre en la piel y del olor a jabón de pasta que me recordaba a mi infancia. Por primera vez en años, había lavado solo mi ropa, solo mis vestidos, mis camisones, mis pocas pertenencias. Sin tener que preocuparme por enviar dinero para que alguien más pudiera pagar su lavandería en la ciudad. El sonido del portón de metal al abrirse me sobresaltó. Nadie venía a visitarme sin avisar, excepto mi comadre Esperanza, y ella siempre gritaba, ¡Ave María!, desde la calle. Me volteé y ahí estaba él, Samuel. Pero no era el novio elegante y seguro de sí mismo que había visto en la boda. Este Samuel tenía ojeras profundas, el cabello despeinado, la camisa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. Se veía derrotado. «Mamá», dijo, y su voz sonaba quebrada, diferente. «¿Por qué cambiaste tu número? He estado tratando de hablarte durante 2 semanas». No corrí a abrazarlo como habría hecho antes. No dejé caer la ropa mojada para consolarlo y preguntarle qué le pasaba. En lugar de eso, seguí colgando mis camisones en el tendedero, uno por uno, tomándome mi tiempo. «Hola, Samuel», dije sin voltear a verlo. «¿Cómo estuvo la luna de miel?» «Terrible», respondió, y había algo en su tono que me hizo voltear. «Mamá, necesito hablar contigo. Por favor». Terminé de colgar la última prenda y lo miré realmente. Sus ojos estaban rojos, no solo de cansancio, sino de haber llorado. Sus manos temblaban ligeramente mientras se pasaba los dedos por el cabello. «¿Qué pasó?», pregunté. Pero mi voz no tenía la preocupación maternal de antes. Sonaba más como la pregunta que le harías a un conocido, educada pero distante. «Lucía me dejó», dijo, y las palabras salieron como si le doliera pronunciarlas. Se acabó el matrimonio. No duró ni un mes. Antes, esa noticia me habría destrozado. Habría llorado por mi hijo. Habría corrido a consolarlo. Habría buscado la manera de arreglar su vida otra vez. Pero ahora solo sentí una curiosidad fría. «¿Qué pasó?», volví a preguntar. Samuel se derrumbó en una de las sillas de plástico que tenía en el patio. Puso la cabeza entre las manos y comenzó a hablar con voz entrecortada. Al principio todo iba bien. La luna de miel en Cancún fue perfecta. Pero cuando regresamos, no sé, todo cambió. Lucía se volvió diferente, distante, fría. Se quedó callado un momento, luchando con las palabras. Resulta que ella esperaba que yo fuera más exitoso, que tuviera más dinero, que el departamento que rentamos fuera más grande, más elegante, que el carro fuera modelo más reciente, que pudiéramos ir a restaurantes caros todos los fines de semana.
Me senté en la otra silla de plástico, la que siempre había estado esperando a que él viniera a visitarme. ¿Y no podían? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No, mamá, la verdad es que yo no gano tanto como le hice creer. El trabajo en el hospital es bueno, pero no es suficiente para el estilo de vida que ella quiere. Y después de todos los gastos de la boda, se quedó callado otra vez. Yo no dije nada, solo esperé. Le dije que necesitábamos tiempo para ahorrar, que poco a poco podríamos tener esas cosas. Pero ella me dijo algo horrible. ¿Qué te dijo? Samuel me miró directamente a los ojos por primera vez desde que había llegado. Me dijo que si yo no podía mantenerla como ella esperaba, entonces me había casado con ella bajo engaños. Y que prefería estar sola que con un hombre que no podía darle la vida que merecía. Las palabras quedaron flotando en el aire del patio. Podía escuchar a los niños de la vecina jugando en la calle, el radio de doña Carmen reproduciendo música norteña, el sonido cotidiano de un barrio que seguía viviendo mientras mi hijo me contaba cómo su matrimonio perfecto se había desmoronado. ¿Y qué hiciste? Le pregunté. Le rogué. Le supliqué que me diera una oportunidad. Le prometí que encontraría la manera de ganar más dinero, de darle todo lo que quisiera. Hasta le dije que tú podrías ayudarnos otra vez. Sentí que algo frío se instalaba en mi estómago. ¿Le dijiste qué? Que mi mamá siempre me ha ayudado cuando lo necesito, que seguramente entenderías la situación y podrías prestarnos dinero para que yo pudiera demostrarle a Lucía que sí podía mantenerla bien. El silencio que siguió fue ensordecedor. Samuel me miraba con los ojos llenos de lágrimas, esperando que yo reaccionara como siempre había reaccionado, con compasión, con disposición inmediata a sacrificarme por él, con amor incondicional que borrara todos sus errores. Pero esta vez, lo único que sentí fue una claridad cristalina sobre quién era realmente mi hijo. Samuel, dije finalmente, y mi voz sonó tan calmada que me sorprendió. ¿Sabes lo que me acabas de decir? Él me miró confundido. Me acabas de decir que cuando tu esposa te dejó porque no tenías suficiente dinero, tu primera idea fue venir a pedirle más dinero a la mujer que presentaste como una amiga de la familia en tu boda. Mamá, no. Me acabas de decir que ni siquiera en el momento más difícil de tu matrimonio fuiste capaz de defenderme como tu madre. En lugar de eso, me ofreciste como un recurso económico más. Samuel abrió la boca para protestar, pero yo levanté la mano para detenerlo. No he terminado. Me levanté de mi silla y caminé hacia el tendedero donde mi ropa se secaba al sol. Toqué uno de mis vestidos, sintiendo la tela suave entre mis dedos, recordándome a mí misma que esta era mi casa, mi vida, mi decisión. Durante 45 años, Samuel, yo pensé que te estaba enseñando valores. Pensé que te estaba mostrando lo que significaba el amor incondicional, el sacrificio, la familia. Pero ahora me doy cuenta de que lo único que te enseñé fue que podías tomar todo lo que yo tenía sin dar nada a cambio. Eso no es cierto, ¿no? Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba yo? ¿Cuándo fue la última vez que me ofreciste ayuda con algo? ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste sin necesitar dinero? Samuel se quedó callado. Ambos sabíamos la respuesta. Mamá, yo te quiero. No, dije, volteándome para mirarlo directamente. Tú no me quieres. Tú me necesitas. Hay una diferencia enorme. Caminé hacia la cocina y regresé con una caja de zapatos vieja que había guardado en mi armario. La puse sobre la mesa de plástico que estaba entre nuestras sillas. ¿Qué es eso?, preguntó Samuel. Abréela. Con manos temblorosas, Samuel abrió la caja. Adentro estaban todas las fotos que habíamos tomado juntos a lo largo de los años. Fotos de cuando era bebé, de su primera comunión, de su graduación de la preparatoria, de cuando entró a la universidad. Todas las memorias de una madre orgullosa que había documentado cada momento importante de la vida de su hijo. Quiero que te las lleves, le dije. ¿Por qué? Porque yo ya no las necesito. Estas fotos son de un niño que yo crié y que amé con todo mi corazón, pero ese niño ya no existe. En su lugar hay un hombre que se avergüenza de su madre y que solo la busca cuando necesita algo. Samuel comenzó a llorar, lágrimas verdaderas que le corrían por las mejillas. Mamá, por favor,
Sé que me equivoqué. Déjame arreglarlo. Déjame compensarte. ¿Cómo? ¿Con qué dinero me vas a compensar, Samuel? ¿Con el dinero que no tienes? ¿Con el dinero que venías a pedirme otra vez? Me acerqué a él, y por un momento, sentí el impulso de consolarlo como había hecho miles de veces cuando era niño. Pero ya no era un niño. Era un hombre de 45 años que había tomado decisiones conscientes sobre cómo tratarme. Samuel, te voy a decir algo que quizás debí decirte hace muchos años. No te voy a dar más dinero. Nunca. No importa qué tan desesperada sea tu situación. No importa qué tan urgente sea tu necesidad. Se acabó. Pero mamá, y tampoco voy a aceptar más humillaciones. No voy a permitir que me presentes como una amiga nunca más. No voy a sentarme en la mesa de los empleados en eventos que yo financio. No voy a ser invisible en la vida del hombre que yo crié. Samuel estaba llorando abiertamente ahora. ¿Qué significa eso? ¿Ya no voy a poder verte? ¿Ya no vas a ser mi mamá? La pregunta me dolió más de lo que esperaba, pero mi resolución era firme. Siempre voy a ser tu madre, Samuel. Eso nunca va a cambiar. Pero ya no voy a ser tu madre incondicional. Ya no voy a ser la mujer que dice que sí a todo, que perdona todo, que sacrifica todo. Me senté otra vez y lo miré con la mezcla de amor y tristeza que solo una madre puede sentir. Si algún día decides que quieres una relación real conmigo, una relación donde yo sea tratada con respeto y dignidad, donde mi valor no se mida por cuánto dinero puedo darte, entonces podemos platicar. Pero mientras tanto, tomé la caja de fotos y se la puse en las manos. Mientras tanto, estas fotos son todo lo que queda de la madre que fui para ti. Samuel se levantó lentamente, cargando la caja como si pesara toneladas. Caminó hacia el portón con pasos inseguros, volteando varias veces como si esperara que yo corriera tras él, que cambiara de opinión, que volviera a ser la madre de siempre. Pero me quedé sentada en mi silla de plástico, viendo cómo se alejaba, sintiendo que por primera vez en mi vida había elegido mi dignidad por encima de mi amor maternal. Y aunque dolía, también se sentía como la decisión más correcta que había tomado en 68 años. 3 meses después del día que Samuel se llevó la caja de fotos, yo era una mujer completamente diferente. No es que hubiera cambiado de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, como cuando las flores crecen en primavera, imperceptible día a día, pero innegable cuando miras hacia atrás. La primera señal del cambio fue mi voz. Mi comadre Esperanza lo notó durante una de nuestras tardes de café en mi cocina. «Aurora, ¿te has dado cuenta de que ya no hablas en susurros?», me dijo mientras mordía un pedazo del pan de dulce que habíamos comprado en la panadería de Doña Luz. Tenía razón. Durante décadas había hablado suavemente, como si mi voz no mereciera ocupar espacio en el mundo, como si mis palabras fueran menos importantes que las de otros. Pero ahora, cuando pedía las cosas en el mercado o platicaba con las vecinas, mi voz salía clara, firme, audible. «Es que ya no tengo miedo de molestar a nadie», le respondí, sorprendiéndome a mí misma con esa revelación. El segundo cambio fue en mi postura. Una mañana, mientras me peinaba frente al espejo rajado de mi tocador, noté que ya no mantenía los hombros encogidos como si estuviera preparándome para recibir un golpe. Los llevaba rectos, hacia atrás, como mi madre me había enseñado cuando era niña. «La espalda derecha, mija», me decía mientras me trenzaba el cabello para ir a la escuela. Una mujer con la espalda derecha puede conquistar el mundo. Había olvidado esa lección durante tanto tiempo que redescubrirla se sintió como encontrar un tesoro enterrado en mi propio patio. Pero el cambio más importante llegó cuando decidí hacer algo que había estado posponiendo por miedo durante más de un año: visitar a mi hermana Soledad en Oaxaca. Soledad era 3 años menor que yo, pero siempre había sido la hermana valiente, la que se había atrevido a salir de Puebla para estudiar enfermería, la que había viajado por el país trabajando en diferentes hospitales antes de establecerse en Oaxaca, con su esposo Roberto. No nos habíamos visto en 5 años. Cada vez que planeaba visitarla, surgía alguna emergencia de Samuel que requería mi dinero o mi atención. Cada vez, yo posponía el viaje para atender las necesidades de mi hijo. Pero ahora, por primera vez en décadas, mi tiempo y mi dinero eran completamente míos.
Compré mi boleto de autobús un martes por la tarde, sin consultar con nadie, sin pedir permiso, sin justificar mi decisión. El boleto costaba 800 pesos, dinero que antes habría considerado demasiado para gastar en mí misma. El viaje a Oaxaca fue una revelación. Durante las 6 horas que duró el trayecto, no pensé ni una sola vez en si Samuel estaría bien, si necesitaría algo, si debería llamarlo para asegurarme de que estuviera comiendo correctamente. En lugar de eso, miré por la ventanilla los paisajes que cambiaban de los campos de Puebla a las montañas de Oaxaca, sintiendo una emoción que no había experimentado en décadas, la anticipación pura de una aventura. Soledad me recibió en la terminal de autobuses con los brazos abiertos y lágrimas en los ojos. «Aurora, no puedo creer que por fin estés aquí. Te ves diferente». ¿Diferente cómo? No sé. Más presente. Como si realmente estuvieras aquí, no pensando en otro lado. Tenía razón. Por primera vez en años, estaba completamente presente en mi propia vida. La casa de Soledad era pequeña pero acogedora, con un patio lleno de plantas que ella cuidaba como si fueran sus hijos. Su esposo Roberto, un hombre gentil que trabajaba como electricista, me recibió con la calidez de alguien que había escuchado hablar de mí durante años, pero nunca había tenido la oportunidad de conocerme. Soledad siempre dice que su hermana mayor es la mujer más fuerte que conoce, me dijo durante la cena del primer día. Ahora entiendo por qué. Esa noche, mientras Soledad y yo nos quedamos despiertas platicando en su cocina como cuando éramos niñas, me contó algo que me cambió la perspectiva sobre mi propia vida. «Aurora, durante años he querido decirte algo, pero no sabía cómo. Cada vez que hablábamos por teléfono, yo notaba que siempre estabas preocupada por Samuel. Siempre tenías alguna crisis que resolver para él. Siempre estabas sacrificando algo por él». Tutter se sirvió más té de manzanilla y me miró con la expresión seria que usaba cuando éramos niñas, y tenía algo importante que decir. Yo también tuve hijos. Tuve a Cristina y a Pablo. Y sí, los amé con todo mi corazón, hice sacrificios por ellos, los apoyé cuando lo necesitaron, pero nunca dejé de ser Soledad para convertirme únicamente en la mamá de Cristina y Pablo. Sus palabras resonaron en mi pecho como campanas. Tú te perdiste completamente en Samuel, te borraste a ti misma para que él pudiera existir mejor, y eso no es amor maternal saludable, hermana. Eso es otra cosa. ¿Qué cosa? Miedo. Miedo de que si no eras indispensable para él no te iba a querer. La verdad de sus palabras me golpeó como una ola fría. Durante 45 años, había confundido ser indispensable con ser amada. Había pensado que si Samuel no me necesitaba, no me querría. Entonces me había vuelto adicta a ser necesitada, incluso cuando esa necesidad se volvió abusiva. Al día siguiente, Soledad me llevó a conocer el centro histórico de Oaxaca. Caminamos por calles empedradas llenas de colores vibrantes. Visitamos iglesias coloniales doradas. Comimos tejate en el mercado y compramos textiles bordados por mujeres zapotecas. En una tienda pequeña llena de rebozos y huipiles, vi algo que me robó el aliento. Un telar de cintura tradicional, del tipo que usan las mujeres oaxaqueñas para crear sus bordados más complejos. ¿Sabes usarlo?, me preguntó la vendedora. Una mujer de mi edad con manos manchadas de tintes naturales. Aprendí cuando era niña, le dije, tocando las cuerdas tensas del telar. Mi abuela me enseñó, pero hace décadas que no... Nunca se olvida, me interrumpió con una sonrisa sabia. Es como montar en bicicleta. Compré el telar. También compré hilos de algodón teñidos con cochinilla y añil, colores rojos y azules profundos que parecían contener toda la historia de México en sus fibras. Esa noche, en la casa de Soledad, instalé el telar en el patio y comencé a tejer mi primer rebozo en 40 años. Mis dedos recordaron los movimientos como si hubieran estado esperando décadas para volver a hacerlos. Soledad se sentó a mi lado, tejiendo en su propio telar, porque resultó que ella nunca había dejado de tejer, incluso durante sus años más ocupados como enfermera. «Mira nada más», murmuró mientras veía cómo mis manos trabajaban los hilos con una destreza que yo creía perdida. «Aurora ha regresado. ¿Qué quieres decir?».
La Aurora que existía antes de convertirse únicamente en la mamá de Samuel, la mujer que sabía hacer cosas hermosas con sus manos, que tenía intereses propios, que tenía sueños. Esa noche tejí hasta las 2 de la madrugada, no por obligación o por dinero, sino por el puro placer de crear algo bello con mis propias manos. Durante la semana que pasé en Oaxaca, Soledad me presentó con un grupo de mujeres que se reunían todos los miércoles en el patio de la iglesia de Santo Domingo para tejer y platicar. Mujeres de diferentes edades, algunas viudas, algunas divorciadas, algunas que nunca se habían casado, todas unidas por el amor al bordado y la necesidad de compañía femenina. Este es nuestro círculo de sanación, me explicó Esperanza Morales, una mujer de 75 años que hacía huipiles tan hermosos que parecían obras de arte. Aquí venimos a recordar quiénes somos además de madres, esposas, hijas, hermanas. Durante esa tarde, mientras mis dedos trabajaban los hilos y mi boca compartía por primera vez la historia completa de mi relación con Samuel, sentí algo que no había experimentado en décadas. Pertenencia a una comunidad de mujeres que me veían por quien era, no por lo que podía dar. Todas hemos estado ahí, me dijo Carmela, una mujer de 60 años que había criado 5 hijos sola después de que su esposo las abandonó. Todas hemos confundido el sacrificio con el amor en algún momento. Pero nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, añadió María Elena, de 72 años, cuyos ojos brillaban con una vitalidad que desmentía su edad. La vida no se acaba cuando los hijos se van. Para algunas de nosotras, ahí es cuando realmente empieza. Cuando regresé a Puebla una semana después, llevaba conmigo más que recuerdos y artesanías. Llevaba una nueva visión de lo que podía ser mi vida. Mi casa se sentía diferente cuando entré. No más pequeña o más grande, sino mía, completamente mía. Instalé mi telar nuevo en un rincón de la sala donde la luz de la mañana era perfecta. Colgué los textiles que había comprado en Oaxaca como decoración. Reacomodé los muebles para crear un espacio que hablara de mis gustos, no de los de nadie más. Por primera vez en mi vida adulta, mi hogar reflejaba a la mujer que vivía en él. Esa noche, mientras terminaba de bordar una servilleta con diseños que había aprendido de las mujeres oaxaqueñas, me di cuenta de algo extraordinario. Había pasado todo el día sin pensar en Samuel ni una sola vez. No había revisado mi teléfono esperando su llamada. No había fantaseado con una reconciliación. No había sentido culpa por estar feliz mientras él posiblemente sufría. Por primera vez en 45 años, había vivido un día completo siendo únicamente Aurora Méndez. Y había sido el día más hermoso que recordaba haber vivido. 6 meses después de mi viaje a Oaxaca, en una tarde dorada de abril, estaba sentada en mi patio trasero terminando un rebozo color azul cielo, cuando escuché que alguien tocaba el portón de mi casa. No era un toque urgente o desesperado. Era suave, casi tímido, como si la persona del otro lado no estuviera segura de si tenía derecho a estar ahí. Dejé mi tejido en la mesa de madera que Roberto, el esposo de mi hermana, me había hecho especialmente para mis proyectos de bordado. Caminé hacia el portón con pasos lentos, sin ansiedad, sin la urgencia que antes sentía cada vez que alguien llegaba inesperadamente. Al abrir, me encontré con Samuel. Pero este Samuel era completamente diferente a cualquier versión que hubiera visto antes. No era el novio elegante de la boda, ni el hombre desesperado que había venido a pedirme dinero meses atrás. Este Samuel se veía humilde. Llevaba jeans sencillos, una camisa blanca de algodón sin marca, zapatos deportivos gastados. Su cabello había crecido un poco, y tenía algunas canas que antes no había notado. «Hola, mamá», dijo, y su voz sonaba diferente, más pequeña, más vulnerable. «¿Puedo pasar? O, si prefieres, podemos platicar aquí en la entrada». La pregunta me sorprendió. Era la primera vez en su vida adulta que Samuel me pedía permiso para algo en lugar de simplemente asumir que tenía derecho a ello. «Pasa», le dije, haciéndome a un lado. Caminamos hacia el patio en silencio. Samuel miró alrededor con ojos que parecían ver mi casa por primera vez. Las plantas que había estado cultivando, los textiles oaxaqueños colgados como decoración, mi telar instalado bajo la sombra del árbol de limón.
la mesa nueva llena de hilos de colores y bordados a medio terminar. «Se ve muy bonito aquí», dijo. Y no sonaba a cumplido automático, sino a observación genuina. «Se ve en paz». Nos sentamos en las mismas sillas de plástico donde habíamos tenido nuestra última conversación 6 meses atrás, pero la energía era completamente diferente. No había urgencia, no había demandas implícitas, no había la sensación de que él estaba ahí para tomar algo de mí. «¿Cómo has estado?», me preguntó. «Bien», respondí, y me di cuenta de que por primera vez en décadas, cuando decía bien, realmente lo decía en serio. «¿Y tú?». Samuel se quedó callado un momento largo, mirando sus manos. «He estado aprendiendo», dijo finalmente. «¿Aprendiendo qué?». «A vivir solo, a cocinar para mí, a lavar mi ropa, a pagar mis cuentas sin pedirle dinero a nadie». Hizo una pausa. «A ser un adulto de verdad, supongo». Había algo en su tono que me hizo prestar más atención. No era autocompasión, era reflexión genuina. Después de que Lucía me dejó, me quedé en el departamento que habíamos rentado, pero no podía pagarlo solo, así que me tuve que mudar a un lugar más pequeño en una colonia menos elegante. Se pasó la mano por el cabello con un gesto que recordaba de cuando era niño y estaba nervioso. Al principio estaba furioso con Lucía por dejarme, furioso contigo porque no me habías ayudado, furioso con el mundo porque las cosas no estaban saliendo como yo esperaba. Me quedé callada esperando. Pero después de un tiempo, cuando ya no tenía a nadie a quien culpar, tuve que admitir algo que no quería ver, que tú tenías razón en todo lo que me dijiste. ¿En qué tenía razón? En que yo no te quería, te necesitaba, en que nunca te había tratado como madre, sino como un recurso, en que me había vuelto adicto a tomar sin dar nada a cambio. Las palabras quedaron flotando entre nosotros. Samuel las había dicho sin dramatismo, sin lágrimas, como simples hechos que había tenido que aceptar. «¿Cómo te diste cuenta?», le pregunté. «Cuando empecé a tener que hacer todo solo. La primera vez que tuve que ir al supermercado y calcular cuánto podía gastar, pensé en todas las veces que tú habías tenido que hacer eso para nosotros dos. La primera vez que me dolió una muela y no tenía dinero para el dentista. Recordé aquella vez que vendiste tu reloj para pagar mis antibióticos». Se levantó de la silla y caminó hacia mi telar, tocando suavemente los hilos azules que colgaban de él. Pero lo que más me impactó fue darme cuenta de que no sabía nada de ti. No sabía que tejías. No sabía que te gustaba esta música que tienes en el radio. No sabía que tenías amigas como tu comadre Esperanza. Durante 45 años, solo te vi como mi mamá, nunca como Aurora, la mujer con vida propia. Regresó a su silla y me miró directamente a los ojos. «Por eso vine hoy. No a pedirte nada, no a pedirte perdón, porque sé que eso no sería suficiente después de todo lo que hice. Vine a preguntarte si podrías enseñarme quién eres». «¿Cómo?». «Si me permitirías visitarte de vez en cuando. No como el hijo que necesita algo, sino como el adulto que quiere conocer a la mujer que es su madre. Si me dejarías preguntarte sobre tu vida, sobre tus gustos, sobre tus sueños». Se quedó callado un momento. «Y si me permitirías contarte quién soy yo ahora. No el médico exitoso que creía que era. No el esposo fracasado que fui, sino la persona que estoy tratando de ser. Una persona que quiere aprender a dar tanto como ha recibido». Me sorprendió darme cuenta de que no sentía la necesidad urgente de consolarlo o de aceptar inmediatamente su propuesta. En lugar de eso, sentí curiosidad genuina. «¿Qué has aprendido sobre ti mismo?», le pregunté. Samuel sonrió por primera vez desde que había llegado, pero no era su sonrisa confiada de antes. Era más pequeña, más real. «Aprendí que me gusta cocinar. Nunca lo había hecho porque siempre había alguien que cocinara para mí, pero resulta que tengo facilidad para eso. Aprendí que soy bueno arreglando cosas con las manos, como pequeñas reparaciones del departamento». Se animó un poco al hablar. «También empecé a hacer trabajo voluntario en una clínica gratuita los fines de semana. Es la primera vez en mi vida que doy mi tiempo sin esperar nada a cambio, y se siente bien. Se siente como la persona que quiero ser». Nos quedamos en silencio por un momento. Yo procesaba estas revelaciones mientras observaba a este hombre que era mi hijo, pero que parecía un extraño.
un extraño que, por primera vez, me resultaba genuinamente interesante. Samuel, le dije finalmente, si vamos a intentar conocernos como adultos, tiene que ser bajo reglas completamente diferentes. Lo que tú digas. Primera regla, nunca más me pidas dinero. Nunca. Si tienes problemas económicos, busca soluciones tú solo. Si quieres regalarme algo para mi cumpleaños o Navidad, que sea algo que tú puedas pagar con tu propio dinero. Acepto. Segunda regla. Si vienes a visitarme, vienes porque realmente quieres pasar tiempo conmigo, no porque te sientes obligado o porque necesitas algo. Está bien. Tercera regla. Si alguna vez te vuelves a casar o a tener una relación seria, me presentas como tu madre desde el primer día, o no me presentas en absoluto. Samuel asintió, y pude ver que realmente entendía por qué esa regla era importante. ¿Y cuáles son tus reglas para ti?, me preguntó. La pregunta me sorprendió. Mis reglas son: no voy a sacrificar mi bienestar por el tuyo nunca más. No voy a cancelar mis planes para resolver tus problemas. Y no voy a sentirme culpable por poner mis necesidades primero. Me parece justo. Nos quedamos sentados en mi patio mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de colores naranjas y rosas. Por primera vez en décadas, el silencio entre nosotros no era incómodo. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Samuel después de un rato. Claro. ¿Eres feliz ahora? La pregunta me hizo sonreír. Sí, le dije. Y la palabra salió de mi boca con una certeza que me sorprendió. Por primera vez en mi vida adulta, soy genuinamente feliz. Me da mucho gusto escuchar eso. Cuando Samuel se fue esa tarde, después de habernos despedido con un abrazo que se sintió diferente a todos los abrazos de antes, un abrazo sin expectativas, sin manipulación, sin necesidad desesperada, me quedé sentada en mi patio reflexionando sobre todo lo que había pasado. 6 meses atrás, si alguien me hubiera dicho que mi hijo volvería humildemente, pidiendo permiso para conocerme, yo habría corrido a abrazarlo y a perdonarlo todo inmediatamente. Pero la Aurora de ahora era diferente. Esta Aurora podía amar sin perderse a sí misma en ese amor. Tomé mi bordado y continué trabajando mientras la luz del día se desvanecía. Los hilos azules se veían hermosos bajo la luz suave de la tarde, creando patrones que hablaban de tradición, pero también de renovación. Pensé en todas las mujeres que, como yo, habían confundido el sacrificio con el amor. Mujeres que se habían perdido a sí mismas en el proceso de amar a otros. Mujeres que creían que su valor estaba en lo que podían dar, no en quiénes eran. A todas esas mujeres les diría lo que aprendí a los 68 años. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. Nunca es demasiado tarde para descubrir que eres una persona completa e interesante, más allá de tu rol como madre, esposa o hija. A veces, la mayor muestra de amor que puedes dar es poner límites. A veces, la mejor manera de enseñarle a alguien a valorarte es enseñarle que pueden perderte. Y a veces, el final de una historia es en realidad el comienzo de otra mucho mejor. ¿Has vivido algo parecido? ¿Conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? Cuéntame en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, déjame tu like y suscríbete al canal. Tu apoyo ayuda a que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. A veces, las historias más dolorosas son las que más necesitamos contar y las que más necesitamos escuchar.